Contanos qué distintas áreas abarca la ley islámica en eso de bajar a tierra, de qué implica vivir bajo la ley islámica, ¿no? Bueno, en principio todo musulmán tiene que vivir de acuerdo a las enseñanzas coránicas, de acuerdo a las enseñanzas del Islam. Se rija el país por la ley islámica o no. Tenemos países como, por ejemplo, Arabia Saudí o Irán, donde justamente hunden las raíces de su derecho, el que aplican hasta hoy día en la Sharia. Pero en Egipto o, por ejemplo, en Marruecos se rigen por el derecho francés, por el derecho napoleónico. También tiene que ver muchas veces con la propia historia vital de estos países y de estos pueblos. En Afganistán tenemos un sustrato cultural ciertamente muy conservador, muy patriarcal, con lo cual antes y después de los talibán las mujeres ya tenían cercenados derechos bajo nuestra óptica y nuestra mirada occidental. ¿Quiere decir eso que tenemos que hacer caso omiso de lo que va a ocurrir de aquí en más? No, pero no debemos tampoco. En caso de estar bajo un proceso judicial o legal, una mujer musulmana nunca tendrá un juicio justo, aunque los musulmanes digan lo contrario. Esto se debe a que el testimonio de una mujer solamente vale la mitad que el testimonio de un hombre. Si una mujer necesita una intervención quirúrgica o un procedimiento médico, por sencillo que sea, necesita la aprobación por escrito de su padre o marido. Si un matrimonio musulmán se disuelve bajo el esquema del divorcio, la mujer tendrá la custodia de los hijos solamente hasta los 7 años en el caso de los niños y de 9 para las niñas. Después de esa edad, pasarán automáticamente bajo la custodia del padre. La sociedad islámica es totalmente diferente a la occidental. Entonces hay que comprenderla, por un lado, por la idiosincrasia islámica social como está, y por otro lado, desde el punto de vista del propio Corán, o sea, para no terminar en exageraciones ni de un lado ni del otro. No decir el Corán me prohíbe todo, ni decir en el Corán está todo permitido y está todo bien. No, o sea, vamos a empezar a leer el Corán, vamos a empezar a interpretar el Corán en su justa medida, de acuerdo a las explicaciones de los exégetas y de los ulamá y de los sabios y de los propios imames también, ¿no? Y del propio profeta. Ahora, la mujer debe aguantarse un matrimonio por mucho sufrimiento que tenga, o sea que se le pegan y hay maltrato físico o psicológico, no se puede separar. Responde, mi amor. Claro. Que no, mi amor. Claro que sí se puede separar cuando quiera. O sea, me refiero, si dentro del matrimonio hay maltrato físico, hay infidelidad o alguna acción que lastime a la mujer podrá separarse. O sea, podrá pedir o realizar el divorcio. En cualquier caso, como digo, el Islam vino a poner normas y pautas para absolutamente todo tipo de prácticas, ¿no? Que hasta ese momento se llevaban a cabo sin ningún tipo de control. Fue de esta manera como Dios nos dio esos derechos que nos pertenecen por naturaleza, pero que por la supremacía del sexo masculino a lo largo de la historia, todos esos derechos habían desaparecido, ¿no? Y bueno, la mujer en aquel momento pues adquirió de nuevo ese poder, ese empoderamiento femenino, ¿no? Que la convierte en un ser único igual que el hombre, con sus diferencias y sus cosas en común, ¿no? Y a partir de ese momento fue que las mujeres pudieron darse cuenta que tenían unos... Otro derecho que se implantó con la llegada del Islam fue el derecho al conocimiento y a la educación. Como digo, la imagen de la mujer en prácticamente todo el mundo pues era la mujer sumisa que tenía que aprender en silencio. Muchas veces no se le permitía la lectura de los libros, ¿no? Y lo que interesaba es que la mujer fuese inculta, ¿vale? Para poder manipularla un poco más, ¿no? Y el Islam, tanto a hombres como a mujeres, les incita y les anima a que busquen el conocimiento y la educación a lo largo de toda su vida. Es un deber como musulmán. El Islam ha hecho de los temas de la mujer una de las piedras angulares de su apología musulmana, sobre todo en Occidente. Aseguran que solo el Islam puede devolverles la dignidad perdida que ha ocasionado tanto Occidente como la Arabia preislámica.
Algunas activistas musulmanas, como la estadounidense de origen palestino Linda Sarsour, han llegado a decir que Mohammed, el profeta del Islam, fue el primer feminista de la historia y que, por lo tanto, el Islam representa la liberación de la mujer. Los hombres musulmanes pueden ser muy amorosos con sus esposas. De hecho, queda claro a raíz de ver estos vídeos, es que estas declaraciones hechas por mujeres y hombres musulmanas pueden expresarse desde la óptica del respeto de sus familiares y de las leyes que rigen en muchos países occidentales que protegen a la mujer y su libertad. Pero también queda claro que la información que puede darse desde esa misma óptica es subjetiva, sesgada, reinterpretativa y carente de rigor histórico. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. En esta ocasión vamos a considerar la mujer en el Islam, en el Corán y en el Sahih al-Bukhari. Cierto es que, como se suele apuntar, habría que diferenciar entre cultura y religión. Pero es imposible separar estos dos conceptos cuando en los países de mayoría musulmana se implanta la Sharia y la política y la religión se funden en una concepción cultural. En algunos países esta fusión culturo-religiosa nos llega desde la muerte del profeta musulmán. Se considera que la Sharia, o la ley islámica, comprende los fallos específicos previstos por Alá para toda la humanidad en todos los tiempos y lugares y entregados a través de las escrituras islámicas, es decir, el Corán y los hadices. La jurisprudencia islámica, también llamada fiqh, comprende las teorías legales e interpretativas a través de las cuales se derivan estos fallos del Corán y los hadices. Las normas observadas y prescritas por Mahoma en estas escrituras se toman, por regla general, literalmente y se consideran vinculantes. En el año 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicó un informe sobre igualdad de género e instituciones sociales. Calificaron a los países de todo el mundo en función de las oportunidades que las mujeres tienen para la educación y el empleo, leyes para proteger a las mujeres de la violencia física, el porcentaje de mujeres que están casadas o divorciadas a los 16 años y así sucesivamente. Y descubrieron que 11 de los 12 países con los niveles más altos de discriminación contra la mujer eran países de mayoría musulmana. Un estudio similar en 2014, realizado por el Foro Económico Mundial, utilizando sus propios criterios, concluyó que 19 de los 20 peores países del mundo, en términos de la brecha de género entre hombres y mujeres, eran países de mayoría musulmana. También, este mismo Foro Económico Mundial, en su informe sobre la igualdad de género publicado en marzo del 2021, muestra que 14 de los 15 países con mayor desigualdad de género son países de mayoría musulmana. Pudiera darse el caso de que muchas personas admiten que esta disparidad pudiera deberse al factor cultural. Estas y otras cuestiones se tendrían que responder dirigiéndonos a las fuentes principales, el Corán y los hadices. Por ejemplo, veamos lo que dice la Sura 4, Aleya 34. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos más que a otros y de los bienes que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan, en ausencia de sus maridos, de lo que Dios manda que cuiden. Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadles. Si os obedecen, no os metáis más con ellas. Dios es excelso, grande. Aquí es cuando el argumento de que el Islam promueve la igualdad de sexos empieza a desmontarse. La primera parte de esta ley ya indica que el hombre está por encima de la mujer por la voluntad de Alá. La segunda parte establece que las buenas mujeres son obedientes. Pero ¿qué hacer cuando sospechas que la esposa pudiera ser rebelde? Fijémonos bien, simple sospecha. Dales una advertencia, no te acuestes en el lecho con ellas y finalmente, pégales. Y aunque se intente defender que debiera interpretarse este texto dentro del contexto cultural, está claro que la sura es bastante clara. Y la reinterpretación en diferentes países musulmanes va desde golpearla con un cepillo de dientes, pasando por el puño cerrado, hasta con varas.
Mal ejemplo, polémica en Reino Unido por la emisión de un programa de televisión islámico que enseña a musulmanes a golpear a sus esposas como forma de castigo. En la transmisión, el presentador ofrecía consejos para que los hombres no dejaran cicatrices a sus esposas a la hora de imponer, según él, disciplina en el hogar. Este programa de la televisión islámica genera repudio alrededor del mundo. El espacio se denomina el refugio de la familia y su presentador explica cómo golpear a las mujeres. Durante la transmisión, Yasen Al-Mutawwa muestra una serie de garrotes con los que, según él indica, se debe imponer disciplina en el hogar. Para el presentador de la cadena Iqra TV se trata de claves religiosas. El profesor Mohamed Al-Hal, de la Universidad de Jordania y entrevistado en el mismo programa, recomendó castigar a las mujeres pero sin dejar cicatrices, fracturas o distintas marcas en el cuerpo o rostro. Televidentes indignados en el Reino Unido presentaron quejas a las cableoperadoras para que en la lista de canales no se vuelva a transmitir el polémico material audiovisual. Veamos otra sura que trata sobre las relaciones sociales y el valor que los testimonios de hombres y mujeres tienen ante la ley. Sura 2, 228. Ellas tienen derechos equivalentes a sus obligaciones, conforme al uso, pero los hombres están un grado por encima de ellas. Dios es poderoso, sabio. Sura 2, 282. Y buscad como testigos a 2 hombres, pero si no los hubiera, entonces un hombre y 2 mujeres cuyo testimonio os satisfaga, de manera que si una de ellas olvida, la otra se lo haga recordar. Aquí encontramos el principio islámico de que el testimonio de una mujer vale la mitad del testimonio de un hombre. Mahoma también explica en los hadices del Sahih al-Bukhari que el testimonio de una mujer es solo la mitad de confiable que el testimonio de un hombre, porque las mujeres son intelectualmente deficientes. Esta visión de la fiabilidad del testimonio de una mujer ha hecho que sea enormemente difícil para las mujeres musulmanas testificar contra los hombres en los tribunales. Según el New York Times, los trabajadores de derechos humanos han observado que hasta la mitad de las mujeres que denuncian haber sido violadas en Pakistán son acusadas de adulterio. Un estudio de Human Rights Watch informa que más del 85% de las mujeres afganas son víctimas de violencia física, sexual o psicológica, o de matrimonio forzado, y que más del 60% son víctimas de múltiples formas de violencia. ¿Por qué? Debido al Corán. Aunque muchos musulmanes niegan este hecho, numerosos estudios muestran el impacto real de estas enseñanzas. Es en relación a los relatos de Sahih al-Bukhari que encontramos el trato y la definición de la vida de las mujeres tanto en el ámbito personal, social, como cotidiano y religioso, a lo largo de la historia. Entre el Corán y su aplicación práctica, tanto cotidiana como a lo largo de la historia, existe un elemento de enorme importancia denominado hadith, o narración. El hadith no cuenta con el mismo valor canónico que el Corán, pero en la práctica tiene un gran peso en la vida de los centenares de millones de musulmanes del mundo. En términos realistas, hay que señalar que su papel en el cambio de la historia no resulta muy inferior al del propio Corán. Pese a todo, los diferentes hadices distan mucho de ser conocidos en el mundo no islámico. De hecho, muy pocas lenguas cuentan con una traducción completa de alguna de las compilaciones más importantes de hadices, y el castellano no es una de ellas. El hadith, literalmente relato, es una tradición de contenido religioso que se hace remontar al mismo Mahoma. Dado que su recopilación no comenzó hasta 2 siglos después de la muerte del profeta, se insiste en su veracidad a partir de una cadena de autoridades, isnad, que aparecen consignadas antes del texto, nat, de cada hadith. No todas las tradiciones pueden considerarse dotadas de la misma veracidad y ello ha provocado que se las clasifique como verdaderas, sahih, buenas, hasan, y débiles, daif. Para los sunitas existen 2 obras escritas de suma relevancia al respecto, a los que denominan sahih. Se trata de las compilaciones realizadas por Bukhari, alrededor del año 870 era común, y por Muslim, 875 era común. Por su parte, los chiíes cuentan con sus propias compilaciones.
realizadas primero por Kulini en 939 y después por Kummi en 991 y Tusi, año 1067. Pero nos vamos a centrar en la colección más antigua, más importante y más dotada de autoridad, la de Abu Abdullah Muhammad al-Bukhari, conocida como el Sahih al-Bukhari, y daremos atención a los dichos sobre la mujer. Al-Bukhari nació en el año 811, poco menos de 2 siglos después del fallecimiento de Mahoma. Cuando tenía unos 10 años, comenzó a estudiar los hadices, una tarea que acabó obsesionándolo, según dicen las fuentes. Deseoso de fijar por escrito todo este conjunto de tradiciones, se dedicó a viajar hasta recoger unas 300.000, de las que llegó a memorizar las 2/3 partes. Hacia el final de su vida, había compilado 7.275 hadices, de los que no tenía ninguna duda en el sentido de que se tratara de materiales relacionados con enseñanzas o acciones de Mahoma. La extensión de su obra compilatoria, el Sahih al-Bukhari, no es pequeña. Dado que el material de los hadices abunda en repeticiones y reiteraciones, nos centraremos en aquellos dichos y hechos que tienen que ver con las mujeres, dejando de lado los hadices que hablan de Mahoma como persona, en su yihad, las sentencias, la vida civil y social, la apostasía y la justicia islámica que llega a formar parte de la Sharia islámica, que dominan la mayoría de países de mayoría musulmana. Como hemos tenido ocasión de comprobar, el tratamiento recibido por las mujeres, en el Corán y en el derecho islámico, es menos benévolo que el asignado a los varones. Las razones para esa clara separación arrancan, según Mahoma, de la propia biología que les impide ocasionalmente la realización de ciertos actos piadosos. Narró Abu Said: el profeta dijo, ¿acaso no es cierto que una mujer no ora ni ayuna mientras tiene la menstruación? Y ese es el defecto en su religión. Además, según el hadith, la diferencia entre hombre y mujer arranca de motivaciones físicas y se traduce no solo en que las mujeres son más deficientes en religión, sino también en inteligencia. Precisamente por ello, Mahoma llegó a afirmar también que la mayor parte de los habitantes del infierno son mujeres. Narró Abu al-Judri: una vez, el enviado de Alá salió a Musala, a la oración de Al-Fitr. Entonces pasó al lado de las mujeres y dijo: «Oh mujeres, dad limosnas, porque he visto que la mayoría de los moradores del fuego del infierno erais vosotras». Ellas le preguntaron: «¿Por qué es así, oh enviado de Alá?». Él contestó: «Maldecís con frecuencia y sois ingratas con vuestros maridos. No he visto a nadie más deficiente en inteligencia y en religión que vosotras. Un hombre prudente y sensible podría ser extraviado por algunas de vosotras». Las mujeres preguntaron: «Oh enviado de Alá, ¿qué es deficiente en nuestra inteligencia y religión?». Él dijo: «¿No es el testimonio de 2 mujeres equivalente al testimonio de un hombre?». Le contestaron afirmativamente. Él dijo: «Esa es la deficiencia de vuestra inteligencia. ¿Acaso no es verdad que una mujer ni puede orar ni ayunar durante sus reglas?». Las mujeres contestaron afirmativamente. Él dijo: «Esa es la deficiencia en vuestra religión». Partiendo de esa base, no resulta extraño que la mujer sea en el derecho y la sociedad islámicos un ser perpetuamente tutelado. Así su matrimonio es arreglado por sus padres y su silencio acerca del futuro marido debe ser interpretado como consentimiento. Narró Abu Huraira: el profeta dijo: «Una matrona no debería ser dada en matrimonio sin consultarla y una virgen no debería ser dada en matrimonio salvo después de conceder su permiso». La gente preguntó: «Oh enviado de Alá, ¿cómo podemos saber si concede su permiso?». Él dijo: «Su silencio indica que ha concedido su permiso». Esta circunstancia debe examinarse a la luz de que buena parte de los matrimonios musulmanes se realizan con mujeres de muy corta edad. Este uso, de origen muy antiguo, viene además legitimado por el hecho de que el propio Mahoma consumó el matrimonio con una de sus esposas cuando ésta contaba solo 9 años de edad. Narró Aisha que el profeta se casó con ella cuando tenía 6 años de edad y consumó el matrimonio cuando tenía 9 años y después siguió con ella 9 años. Ante este polémico hadith, los apologistas musulmanes han comentado que en realidad
pudiera haberse traducido mal y que en realidad Aisha, la tercera esposa del profeta, estaba en la adolescencia cuando consumó el matrimonio. Pero en realidad hay que tener en cuenta que esta interpretación no se da antes del siglo XX y solo se ha dado en países occidentales, donde ha sido muy polémico. Además, este hadiz queda confirmado por el otro erudito musulmán, Sahih al-Muslim. Incluso, la erudita musulmana Aisha Abderrahman de la Universidad del Cairo, en un estudio que hizo en su libro Las mujeres del profeta, admitió la edad casadera de Aisha, 6 años, y su consumación con 9 años por parte de quien pudiera ser su abuelo. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات وبنى عليها يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. يقول 6 سنوات. لا عقد عليها وهي 6 وتزوجها يعني العقد في 6 والبناء اللي هو الدخول في 9 سنوات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أسوة حسنة. بس خليني أوضح لك شغلة. ولكن طبعا أنا سؤالي لك إنه واحد عمره 12 سنة واحدة عمرها 11 سنة، هل هذا الزواج منطقي مجاز شرعيا؟ إذا كان الولي الأب، الولي ما هو الولاية تنقسم إلى قسمين، يا يكون الولي هو الأب، فإذا زوج الأب ابنته على الرجل الكفء لها فهذا طبعا زواج صحيح. A esta circunstancia se añade la de que la mujer puede verse reducida al papel de una cónyuge más, ya que el Corán autoriza al varón tener hasta 4 esposas, a la vez, sin que tal conducta pueda contar con paralelos en la mujer. La única excepción a esta norma, como indicamos en un vídeo anterior, fue la del profeta Mahoma, que afirmó que en revelación se le había mostrado que ese límite del número de cónyuges no tenía aplicación para él. Los hadices muestran también que la poligamia es una institución susceptible de crear problemas domésticos y que estos no estuvieron ausentes ni siquiera en el hogar de Mahoma, que se vio obligado a establecer turnos para atender a sus esposas y a enfrentarse con los celos existentes entre ellas. Narró Urwa: Mahoma dijo a Salama: no me molestes en relación con Aisha, porque la inspiración divina no me sobreviene en ningún lecho salvo en el de la Aisha. Por eso Salama dijo: me arrepiento ante Alá por haberte molestado. Entonces el grupo de Salama llamó a Fátima, la hija del enviado de Alá, y la envió al enviado de Alá para que le dijera: tus esposas te ruegan que las trates a ellas y a la hija de Abu Bakr, Aisha, con igualdad. Entonces Fátima le entregó el mensaje. El profeta dijo: oh hija mía, ¿no amas a quien yo amo? Contestó afirmativamente y regresó y les dijo la situación. Le pidieron que fuera a él de nuevo y ella se negó. Entonces enviaron a Zainab bin Hana, que acudió a él y utilizó duras palabras diciendo: tus esposas te ruegan que las trates a ellas y a la hija de Abu Bakr de la misma manera. Entonces alzó la voz y golpeó a Aisha en la cara, de manera que el enviado de Alá miró a Aisha para ver si ésta respondía. Aisha comenzó a contestar a Zainab hasta que la calló. El profeta miró entonces a Aisha y dijo: realmente es la hija de Abu Bakr. Aisha dijo: yo acostumbraba decirle a Mahoma: si pudiera negarte el permiso para ir con las otras esposas, no te permitiría que otorgaras tus favores a otras personas. Los problemas causados por la poligamia son afrontados mediante 2 recursos: el divorcio y el castigo físico a la mujer. El divorcio queda siempre en manos del varón y nunca en las de la mujer. En ocasiones, el divorcio puede tener causa arreglada, como cuando el varón se divorcia simplemente porque se convirtió al Islam y no lo hizo su esposa. Al-Hasan y Qatada dijeron respecto a una pareja persa que abrazó el Islam: su matrimonio sigue siendo válido, pero si uno de ellos se convierte en musulmán y el otro se niega a convertirse en musulmán, la esposa debe ser considerada divorciada y el esposo no tiene derecho a mantenerla como esposa. Con todo, este ejemplo casi resulta excepcional, ya que causas habituales de divorcio en otras legislaciones, como el adulterio, fueron consideradas por Mahoma merecedoras de la muerte.
No resulta por ello extraño que en realidad le sea lícito al esposo divorciarse por el mero desagrado que le produce su cónyuge, y sin un motivo reglado como en otras normativas. En ese caso, la mujer tiene la posibilidad de renunciar a sus derechos, ya de por sí inferiores a los del varón, a fin de que éste se compadezca y no la repudie. Narró Aisha: a un hombre le puede desagradar su esposa y pretender divorciarse de ella, de manera que ella le dice: renuncio a mis derechos para que no te divorcies de mí. Por lo que se refiere al castigo corporal causado por el marido a la mujer, ya contamos con el precedente coránico de la Sura 434, que establece que el marido puede golpear a su esposa si ésta no se comporta como le complace o es desobediente. El hadiz confirma este extremo, si bien establece que el día en que la golpee no debe mantener relaciones sexuales con ella. Narró Abdullah bin Zama: el profeta dijo: ninguno de vosotros debería azotar a su esposa como se azota a un esclavo y después tener relaciones sexuales con ella en la parte final del día. Esta visión de la mujer ha tenido otras dos consecuencias de no escasa relevancia que arrancan de la propia visión de Mahoma. La primera es la exclusión de la mujer de cualquier tarea que pudiera implicar gobierno sobre el varón, a excepción de los niños pequeños en el hogar. Y la segunda, las motivaciones para el matrimonio, que no se encuentran primordialmente en el amor hacia una mujer concreta, sino en otras causas. La base para ambas conductas se encuentra en distintos hadices. Narró Abu Bakr: cuando el profeta escuchó las noticias de que el pueblo de Persia había convertido a la hija de Cosroes en reina, dijo: nunca tendrá éxito una nación que convierta a una mujer en su gobernante. Narró Abu Huraira: el profeta dijo: se contrae matrimonio con una mujer por 4 cosas: su riqueza, su estatus familiar, su belleza y su religión. Delitos públicos, conductas privadas, vida conyugal y familiar, todo encuentra su lugar en las enseñanzas y los actos del profeta Mahoma. Semejante omnicomprensión incluye, por supuesto, la expansión del Islam hasta su triunfo final en todo el mundo. Poco puede dudarse de que los hadices relativos a Mahoma y las mujeres han cambiado la historia. De ello se desprende una cosmovisión que ya está presente en el Corán, pero que se hace mucho más clara, explícita y detallada. Si el Corán podría permitir diversas interpretaciones, los hadices de Al-Bukhari señalan cuál debe ser esta, la del profeta, tal y como fue transmitida por personajes cercanos a él.